En una barandilla de mármol de Santa Sofía, el corazón sagrado de Bizancio, una inscripción rúnica apenas legible susurra una historia de 1000 años. Halfdan estuvo aquí. Este simple grafiti, tallado por un hacha nórdica, es la única cicatriz dejada por un fantasma de los fiordos. Pero, ¿cómo llegó un guerrero escandinavo a estar tan lejos de casa, en el centro mismo del poder imperial? ¿Y qué lo impulsó a dejar una marca tan audaz y personal? La respuesta no reside en una sola batalla ni en un solo hombre, sino en el torrente de una era, en una corriente de ambición y acero que fluyó desde los gélidos confines del norte hasta las cálidas y doradas costas del Bósforo. Todo comenzó, no con un llamado a la guerra, sino con el brillo seductor de la plata. Mucho antes de que Halfdan pisara el mármol de la gran catedral, sus ancestros, los suecos del este, apartaron la mirada de los mares occidentales que tanto atraían a sus parientes daneses y noruegos. Su mirada estaba fija en el este, en los vastos y peligrosos ríos que serpenteaban a través de las tierras de los eslavos, un laberinto de agua y bosque que prometía una recompensa mucho más exótica: la plata árabe. El dirham, una moneda de plata acuñada en el lejano califato abasí, era la clave. Estas monedas aparecían en los puestos comerciales del Báltico, brillantes y extrañas, portadoras de historias de ciudades inimaginables y de una riqueza que superaba los sueños de cualquier jarl. Impulsados por el deseo de descubrir su origen, los hombres del norte aparejaron sus drakars, no para el mar abierto, sino para los ríos. No eran simples comerciantes. El legado que dejaron en el este no fue más pacífico que el de sus hermanos en el oeste. A lo largo de las rutas fluviales, extorsionaron, saquearon y cobraron tributos a las tribus locales, estableciendo asentamientos fortificados en puntos estratégicos para controlar el flujo de mercancías, pieles, ámbar, esclavos y, por supuesto, la anhelada plata. En este crisol de comercio violento y asentamiento forzoso, estos vikingos adquirieron un nuevo nombre. Los pueblos eslavos y fineses los llamaban los Rus, una palabra que quizás describía a aquellos hombres que vivían del remo y la espada. Estos enclaves de los Rus crecieron en poder y ambición. De todos ellos, uno de los más formidables fue el que surgió alrededor de Novgorod, gobernado por un señor de la guerra llamado Vladimir. Vladimir no era un simple jefe tribal, su ambición era la de forjar un reino. En el año 980, con la mirada puesta en la ciudad de Kiev, reunió un ejército formidable. Pero no confió únicamente en sus guerreros locales. Miró hacia la patria ancestral, hacia Suecia, y reclutó a 6.000 mercenarios, guerreros frescos y ansiosos de botín y gloria. Con esta fuerza abrumadora, Vladimir descendió hacia el sur, mató a sus hermanos en una guerra fratricida y conquistó el reino, unificando las tierras bajo su mando y dando nacimiento a lo que la historia conocería como la Rus de Kiev. Esos 6.000 suecos, el núcleo de su poder, se encontraron entonces en una tierra conquistada, pero con un futuro incierto. Habían cumplido su contrato, pero la sed de aventura y riqueza no se apaga fácilmente. No sabían que su destino no era sentar raíces en las estepas, sino marchar aún más al sur, hacia un imperio y una ciudad que empequeñecían todo lo que habían conocido. A miles de kilómetros, en la próspera y resplandeciente ciudad de Constantinopla, el emperador del Imperio Bizantino, Basilio II, se encontraba en una situación desesperada. Su trono se tambaleaba, desafiado en más de 3 frentes por enemigos externos y rebeliones internas. Sus propios guardaespaldas, las tagmata griegas, eran de lealtad dudosa, más interesadas en las intrigas palaciegas que en la defensa del emperador.
Basilio necesitaba una fuerza en la que pudiera confiar ciegamente, guerreros cuya única lealtad fuera hacia él, no hacia las facciones de la corte. Necesitaba un arma que fuera a la vez leal y despiadada. Fue entonces cuando sus ojos se volvieron hacia el norte, hacia el emergente y formidable poder de la Rus de Kiev. Llegaron noticias de la fuerza de Vladimir, de sus guerreros del norte que no conocían el miedo. Basilio II, en un acto de pragmatismo político que definiría su reinado, envió una misiva a Vladimir. No pidió una alianza, sino una transacción. Solicitó la ayuda militar del príncipe Rus. Vladimir, astuto y consciente del valor de sus mercenarios suecos, vio una oportunidad sin precedentes. Me exigió un precio altísimo, la mano de la propia hermana del emperador, Ana Porfirogéneta. Para un bárbaro del norte, casarse con una princesa nacida en la púrpura era un ascenso social inimaginable, una legitimación que ni todo el oro del mundo podía comprar. Basilio II, acorralado, aceptó. A cambio de una esposa imperial, Vladimir accedió a entregarle su ejército de 6.000 suecos. Y así, los 6.000 guerreros que habían conquistado Kiev para Vladimir marcharon de nuevo. Cruzaron el Mar Negro y desembarcaron en Constantinopla. Para los nórdicos, la visión de la ciudad era abrumadora. Las murallas de Teodosio se alzaban como acantilados hechos por gigantes. Cúpulas doradas, como la de Santa Sofía, arañaban el cielo reflejando el sol de una manera que parecía antinatural, divina. El bullicio del Mese, la avenida principal, el olor a especias exóticas, el murmullo de 1000 lenguas desconocidas, la visión de la seda y las joyas en la gente común. Todo ello confirmaba que habían llegado al centro del mundo, a Miklagard, la gran ciudad, como la llamaban en sus sagas. Para los bizantinos, la llegada de los nórdicos fue igualmente impactante. Hombres enormes, de cabellos claros y ojos como el hielo, vestidos con pieles y cuero, portando hachas que parecían capaces de partir a un hombre en dos de un solo golpe. Su presencia era una fuerza de la naturaleza, cruda y brutal, en medio de la refinada y a menudo decadente sociedad de la capital. Basilio II no perdió el tiempo. Inmediatamente desplegó a sus nuevos mercenarios contra sus enemigos, y el resultado fue devastador. Estos hombres del norte lucharon con una ferocidad que los bizantinos rara vez habían visto. Eran enviados como tropas de choque, la punta de lanza que rompía las líneas enemigas, y cumplían su papel a la perfección. En poco tiempo cambiaron el rumbo de la guerra a favor del Imperio bizantino. Basilio II, regocijándose en su recién descubierta protección, vio en ellos la solución a su problema de lealtad. No estaban interesados en la política bizantina. No tenían lazos con las familias nobles. Su lealtad se compraba con oro y se mantenía con respeto. Y Basilio estaba dispuesto a darles ambas cosas en abundancia. Fue entonces cuando el emperador mismo los nombró oficialmente la Guardia Varega. El nombre en sí era un pacto. Varego probablemente proviene de la palabra del nórdico antiguo var, que significa juramento o voto de fidelidad. No eran simplemente mercenarios, eran una hermandad unida por un juramento sagrado, una compañía de hombres que habían jurado lealtad mutua y, sobre todo, lealtad al emperador.
Basilio II fundó así una guardia imperial completamente leal y despiadada, que reemplazó definitivamente a los viejos y desleales guardaespaldas griegos. Gracias a ellos, ningún enemigo pudo volver a hacer frente a Basilio II. La vida de un varego en Constantinopla era una de contrastes extremos. Por un lado, estaban sujetos a una disciplina de hierro y a un peligro constante. Como guardaespaldas imperiales, permanecían cerca del emperador en todo momento, una sombra leal armada con hachas. Montaban guardia en las icónicas puertas de bronce del Gran Palacio y protegían las demás propiedades del emperador, tanto dentro como fuera de la capital. Su autoridad era tal que también cumplían funciones policiales de alto nivel. Cuando un noble o un general caía en desgracia, eran los varegos, incorruptibles y ajenos a las súplicas y sobornos, quienes eran enviados para arrestar a personas de alto estatus. Una tarea delicada que a menudo las tropas locales no podían o no querían cumplir. Por las mismas razones, también actuaban como carceleros en las prisiones más temidas, como la prisión de Numera, un lugar lúgubre situado junto al Gran Palacio. Nunca abandonaban la capital a menos que el emperador lo deseara personalmente, siendo su presencia un recordatorio constante del poder imperial. Pero por otro lado, su recompensa era legendaria. Los miembros de la guardia eran los mercenarios mejor pagados de todo el servicio bizantino. Recibían un salario generoso, una parte del botín de guerra, y lo más importante, eran obsequiados frecuentemente por el propio emperador. Las sagas nórdicas están llenas de relatos sobre la riqueza que estos hombres acumulaban. Figuras notables como Harald Sigurdsson, quien más tarde sería conocido como el rey Harald Hardrada de Noruega, forjaron su destino y su fortuna en las filas de la Guardia Varega. De hecho, la eventual candidatura de Harald al trono noruego fue financiada enteramente por la vasta riqueza que adquirió como soldado varego en Bizancio. La imagen del regreso a casa de estos hombres se convirtió en un poderoso imán para las nuevas generaciones de reclutas. Llegaban a sus fríos fiordos natales no como simples guerreros, sino como magnates, ataviados con ricas y brillantes sedas bizantinas, con brazaletes de oro y bolsas llenas de monedas de plata. Eran la prueba viviente de que el camino a Miklagard era un camino hacia la fortuna y la gloria. La demanda de ingreso en la guardia se disparó. Entre 989 y 1070, decenas de escandinavos se unieron al regimiento, y hacia finales del siglo X, la guardia había atraído también el interés de los anglosajones, especialmente después de la conquista normanda de Inglaterra, que dejó a muchos guerreros sin señor y en busca de empleo. El equipo de un varego era un reflejo de su identidad híbrida. Aunque servían a un imperio sofisticado, nunca abandonaron por completo sus raíces nórdicas. A menudo utilizaban espadas bizantinas, más ligeras y rápidas, pero su arma predilecta, la que se convirtió en su símbolo, era sin duda el hacha ancha de 2 manos de origen nórdico. Esta formidable arma, capaz de derribar a un caballero con armadura y a su caballo, les valió el epíteto por el que eran comúnmente conocidos y temidos en todo el imperio: los Pelekiforoi Barbaroi, los bárbaros portadores de hachas. En el campo de batalla su papel era crucial. Las unidades de varegos que servían fuera de la capital, conocidas como los Barangoi Ectos Tespoleos, eran a menudo mantenidas en la retaguardia de la línea de batalla principal. Se les mantenía en reserva, un as bajo la manga del general. Cuando la batalla llegaba a un punto crítico, cuando las líneas bizantinas flaqueaban, o cuando se necesitaba un último empuje desesperado para romper al enemigo,
Se daba la orden y los varegos avanzaban. Luchaban como una infantería de élite, una muralla de escudos y hachas que avanzaba con una disciplina implacable, rugiendo sus cantos de guerra en una lengua que helaba la sangre de sus adversarios. Su reputación de ferocidad y de no retroceder jamás era a menudo suficiente para desmoralizar a las tropas enemigas antes incluso de que las hachas comenzaran a caer. Fue en este mundo de lealtad jurada, violencia brutal y riqueza inimaginable, donde un hombre como Halfdan vivió y sirvió. No era un rey como Harald Hardrada ni un príncipe como Vladimir. Probablemente era un simple guerrero, uno de los miles que hicieron el largo viaje desde Escandinavia. Quizás llegó con el contingente original de 6.000, o quizás una generación más tarde, atraído por las historias de seda y oro. Conocemos su presencia no por las crónicas imperiales, que rara vez se detenían en los nombres de los soldados rasos, sino por su propio acto. La presencia de los varegos en las iglesias bizantinas está atestiguada por los grafitis que dejaron. En la galería sur de la gran catedral de Santa Sofía, un lugar que debió llenarlo de asombro y quizás de una sensación de pequeñez ante la majestad de Dios y del imperio, Halfdan se tomó un momento. Quizás fue durante un largo y tedioso turno de guardia, o quizás en un momento de tranquila contemplación después de una sangrienta batalla. Sacó su cuchillo o la punta de su hacha, y sobre la suave y fría superficie de la balaustrada de mármol, grabó las runas que formaban su nombre. Halfdan. No fue un acto de vandalismo en el sentido moderno, sino un acto profundamente humano. Era una forma de decir, yo, un hombre de los fiordos, estuve aquí. Vi esta maravilla, fui parte de este mundo. Era un susurro a través de los siglos, una afirmación de su existencia en un lugar donde era a la vez un engranaje vital de la maquinaria imperial y un completo extranjero. No está solo. En la misma galería, otra inscripción inmortaliza a un hombre llamado Ari, un nombre muy común en la Islandia medieval, otro fantasma nórdico que dejó su eco en la piedra sagrada. La historia de la Guardia Varega es, en esencia, la historia de miles de Halfdans y Aris, hombres que fueron atraídos por la promesa de riqueza y gloria, como tantos mercenarios a lo largo de la historia. Pero lo que los hizo legendarios no fue su codicia, sino su adhesión a un concepto que los bizantinos, con todas sus intrigas y su sofisticación, a menudo olvidaban: la simple y brutal honestidad de un juramento. La palabra Varangoi derivaba de var, un voto de fidelidad. Este nombre describía perfectamente a una banda de guerreros que habían jurado lealtad mutua y a su señor. No se convirtieron en la roca sobre la que Basilio II reconstruyó su poder. La guardia pretoriana que, a diferencia de su contraparte romana, nunca traicionó a su emperador por ambición política. Su lealtad era su producto, y lo vendían al precio más alto, no solo en oro, sino en la confianza absoluta del hombre más poderoso del mundo. Así, desde el siglo X hasta bien entrado el siglo XII, la visión de un gigante rubio con un hacha de 2 manos en los pasillos del Gran Palacio o en las calles de Constantinopla se convirtió en un símbolo del poder del emperador. Eran a la vez sus protectores, su policía y sus verdugos. Su lealtad era tan famosa como su destreza militar. Representaban la fusión de 2 mundos, la resistencia y la fuerza marcial del norte, canalizadas al servicio de la estructura y la riqueza del sur. La historia de Halfdan, por lo tanto, no es solo la de un vikingo lejos de casa. Es la historia de cómo la búsqueda de plata árabe en los ríos de Rusia condujo a la creación de la Guardia de Corps más famosa de la Edad Media. Es la historia de cómo la desesperación de un emperador se encontró con la ambición de un príncipe rus y la sed de aventuras de 6.000 guerreros suecos. Y es, en última instancia, la historia de cómo un simple juramento, una var, pudo resonar a través de los siglos,
dejando su marca no solo en los campos de batalla de Anatolia, sino también de forma silenciosa e indeleble, en el mármol de la iglesia más grande de la cristiandad. El grafiti de Halfdan no es una pregunta, sino la respuesta. Es la prueba de que el largo y tortuoso camino desde los fiordos hasta el corazón de Bizancio fue real, y que los hombres que lo recorrieron dejaron una huella que ni 1000 años han podido borrar. La integración de estos hombres del norte en la vida cotidiana de Constantinopla fue un proceso fascinante y complejo. Aunque su función principal era militar, su presencia constante en la capital los convirtió en una parte ineludible del paisaje social. Al principio, eran vistos con una mezcla de temor y desprecio por la población local. Su lengua gutural, sus costumbres toscas y su imponente físico los distinguían claramente de los refinados ciudadanos de Bizancio. Sin embargo, con el tiempo, esta percepción comenzó a cambiar. La gente de la ciudad llegó a apreciar su incorruptibilidad como fuerza policial. Mientras que los guardias locales podían ser sobornados o intimidados, los varegos eran inmunes a tales influencias. Su lealtad era exclusivamente para el emperador, y su justicia, aunque a menudo brutal, era imparcial. Un comerciante podía tener más fe en que un varego resolviera un robo que en su propia guardia municipal. Su papel como guardianes del palacio también los ponía en contacto directo con las más altas esferas del poder. Veían a los senadores, a los generales y a los diplomáticos ir y venir. Escuchaban los susurros de las intrigas y eran testigos de ascensos y caídas espectaculares. Aunque se mantenían al margen de la política, eran los observadores silenciosos del gran teatro del poder bizantino. Esta proximidad al emperador también les otorgaba un estatus social considerable. A pesar de ser bárbaros, ser un miembro de la Guardia Varega confería un prestigio inmenso. Eran la élite militar, y su conexión directa con la persona imperial los elevaba por encima de muchos nobles locales en la jerarquía no oficial de la corte. Esta posición privilegiada también les daba acceso a aspectos de la vida bizantina que otros extranjeros nunca veían. Asistían a las ceremonias imperiales en Santa Sofía, no como simples fieles, sino como los protectores armados de la figura central. Presenciaban las procesiones, las misas y las celebraciones que marcaban el ritmo de la vida religiosa y cívica del imperio. Fue en estos momentos, quizás, cuando hombres como Halfdan y Ari sintieron la abrumadora grandeza de la civilización a la que servían, tan diferente de los rituales paganos o del cristianismo más austero de sus tierras natales. La riqueza que acumulaban también les permitía participar en la economía de la ciudad. A diferencia de otros soldados, los varegos tenían un poder adquisitivo considerable. Se convirtieron en clientes de los mejores artesanos, comprando joyas, telas finas y otros artículos de lujo que luego enviarían o llevarían a casa. Su presencia impulsó una pequeña economía en torno a sus cuarteles, con taberneros, mercaderes y artesanos atendiendo sus necesidades y deseos. Con el paso de las generaciones, la composición de la guardia comenzó a cambiar. Si bien los escandinavos siguieron siendo el núcleo durante mucho tiempo, la noticia de las generosas pagas y el prestigio del servicio se extendió. Después de 1066, con la conquista de Inglaterra por los normandos, un número significativo de guerreros anglosajones, desposeídos y exiliados, emprendieron el largo viaje a Constantinopla. Para ellos, servir al emperador bizantino era una forma de continuar su vida como guerreros y de luchar contra los aliados de sus conquistadores normandos, que a menudo eran enemigos de Bizancio en Italia. Esta afluencia de anglosajones añadió otra capa a la identidad multicultural de la guardia. Ahora, en los cuarteles,
se oían no solo dialectos del nórdico antiguo, sino también el inglés antiguo. Sin embargo, el espíritu de la guardia, basado en la lealtad y la destreza con el hacha, permaneció intacto. La figura de Harald Hardrada es quizás el ejemplo más extremo del potencial que ofrecía el servicio varego. Llegó a Constantinopla como un príncipe exiliado, con poco más que su nombre y su habilidad en la batalla. Durante sus años de servicio, no solo luchó por el imperio en Bulgaria, Sicilia y Tierra Santa, sino que también amasó una fortuna personal tan grande que tuvo que ser enviada de vuelta a la Rus de Kiev para su custodia. Se dice que participó en el cegamiento de un emperador, Miguel V, demostrando la increíble influencia y el papel central que la guardia podía desempeñar en los momentos más críticos de la sucesión imperial. Cuando finalmente dejó el servicio bizantino, no lo hizo como un simple mercenario retirado, sino como un hombre lo suficientemente rico y poderoso como para reclamar y ganar la corona de Noruega. Su vida era el sueño varego hecho realidad y sirvió de inspiración para innumerables jóvenes del norte. Sin embargo, no todas las historias eran tan gloriosas. Por cada Harald Hardrada, había cientos de hombres cuyos nombres se han perdido en la historia. Hombres que cayeron en batallas olvidadas en las fronteras de Anatolia, que sucumbieron a las fiebres y enfermedades de la superpoblada capital, o que simplemente envejecieron y murieron en una tierra extraña, lejos de los fiordos que los vieron nacer. La vida era precaria, y la violencia, una constante. Su papel como carceleros en prisiones como la de Numera los exponía al lado más oscuro del poder imperial, un mundo de tortura y desesperación que contrastaba fuertemente con el brillo dorado de los mosaicos de Santa Sofía. El legado de la Guardia Varega perduró durante siglos, pero su carácter nórdico se fue diluyendo con el tiempo. Tras la Cuarta Cruzada en 1204, que saqueó y desmembró temporalmente el Imperio Bizantino, la Guardia, como muchas otras instituciones imperiales, quedó destrozada. Aunque fue reconstituida cuando los bizantinos recuperaron Constantinopla, nunca volvió a ser la misma. El flujo de reclutas de Escandinavia y las islas británicas se había agotado, y la Guardia pasó a estar compuesta principalmente por tropas locales. Sin embargo, el recuerdo de los bárbaros portadores de hachas permaneció. Se convirtieron en leyenda, una historia que los propios bizantinos contaban sobre una era pasada de poder y gloria, cuando su emperador estaba protegido por gigantes del norte, cuya lealtad era tan inquebrantable como el acero de sus hachas. Y en el corazón de esa leyenda, como un punto de anclaje inmutable, permanece el grafiti en la barandilla de mármol. Halfdan estuvo aquí. Esa simple frase es, en última instancia, el monumento más duradero de la Guardia Varega. No es una estatua imperial ni una crónica oficial, sino el testimonio personal y clandestino de un solo hombre. Un hombre que, al igual que sus miles de hermanos de armas, recorrió un camino imposible desde los confines del mundo conocido hasta su mismo centro. Sirvió, luchó, probablemente se enriqueció, y en un momento de quietud en medio del torbellino de la historia, dejó una marca para decir que él, Halfdan, un hombre del norte, había sido parte de todo ello. La historia de los varegos nos enseña que las grandes corrientes de la historia están compuestas por innumerables historias individuales, por las decisiones, las ambiciones y las esperanzas de personas que, aunque a menudo olvidadas por las crónicas, son las que verdaderamente forjan el destino de los imperios. Y a veces, una de esas personas deja un pequeño rasguño en la piedra, un eco que se niega a desaparecer.